La plática del día de hoy se titula Trabeculectomía fallida y vamos a enfocarnos principalmente en el diagnóstico o en la detección de la falla temprana de esta cirugía que de manera tan común se realiza en el servicio de glaucoma y cómo prevenir esta falla. La trabeculectomía, como cualquier cirugía filtrante, tiene como objetivo lograr una presión intraocular meta. Una presión intraocular meta se considera una presión a la cual se detiene o se disminuye la progresión del glaucoma. Si la cirugía que nosotros planeamos no logra esta presión intraocular meta, ya sea con o sin medicamentos, con ayuda o no de medicamentos, entonces de manera práctica la podemos considerar como una falla de la cirugía. ¿Por qué falla esta cirugía? Pues porque de manera natural está envuelto un proceso muy complejo que involucra a muchos tipos celulares y que se conoce como cicatrización. Este proceso de cicatrización está presente en todas las cirugías realizadas, no solamente en oftalmología, sino en el resto de las especialidades, pero en nuestro caso es algo con lo que tenemos que lidiar para poder considerar o tener una mayor probabilidad de éxito en estos pacientes. Es importante conocer en qué pacientes falla o qué pacientes tienen más riesgo de presentar una falla temprana en la cirugía. Y existen factores de riesgo muy bien conocidos y muy bien demostrados, desde factores de riesgo con un peso importante como los diagnósticos de glaucoma neovascular o glaucomas asociados a procesos uveíticos, y factores de riesgo que no se consideran tan importantes, pero que tenemos que tomar en cuenta, como el uso crónico de medicamentos hipotensores, la raza del paciente y algunos otros que podemos ver en este cuadro. Una vez que hemos operado al paciente y que lo tenemos en la lámpara de hendidura, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Son varias características que tenemos que tener siempre en mente para poder nosotros planear un tratamiento adecuado postoperatorio. El área de filtración, que está compuesto por la elevación y la superficie de esta vesícula de filtración, la vascularización, las características de la pared de la vesícula, así como la presencia de microquistes subconjuntivales y por último la presencia o no de fenómeno de Seidel. Esta es una fotografía en la que les muestro o la que podemos ver la vascularización de una vesícula difusa, poco elevada y con presencia de microquistes. En cuanto al área de la vesícula de filtración, les comentaba que está compuesta por la elevación, es decir, la altura de la vesícula y la superficie o la extensión de la misma. Una vesícula extensa, elevada, nos va a condicionar una mayor cantidad de humor acuoso que está en contacto con el tejido subconjuntival y por lo tanto una mayor extensión del área de filtración, una menor presión intraocular y un mayor éxito en la cirugía. La vascularización, un truco importante aquí es que nosotros tenemos que comparar la cantidad o la intensidad de vascularización en el lecho quirúrgico con el resto de la conjuntiva. Aquí en estas fotografías podemos observar del lado izquierdo la presencia de una vascularización moderada o que corresponde a una vascularización muy similar entre el lecho quirúrgico y el resto de la conjuntiva. Y en el lado derecho una vesícula avascular, es decir, con una ausencia completa de vasos sanguíneos, bastante delimitada y con una pared muy adelgazada. Esta ausencia de vasos sanguíneos nos habla de un pronóstico no muy favorable para este paciente. Tenemos que tener en cuenta también la presencia de vasos tortuosos, como los que vemos en esta otra fotografía. La presencia o no de vasos tortuosos nos indica que el proceso o el fenómeno de fibrosis se está llevando a cabo sobre todo en estas áreas y se vuelven tortuosos los vasos porque hay una contracción del tejido cicatrizal. Esta fotografía o estas dos fotografías corresponden al mismo paciente. Esta fotografía de 2 semanas del postoperatorio, en la cual no se fue lo suficientemente agresivo, podemos ver que el vaso que está más a la izquierda, este vaso tortuoso, al final termina anastomosándose con este otro vaso, para provocar este patrón vascular y un fenómeno cicatrizal importante que lleva a la falla de la cirugía.
La presencia o no de microquistes nos habla de espacios llenos de humor acuoso, en los cuales hay un trasudado de humor acuoso y entonces un proceso de filtración adecuado o favorable. A diferencia de esta otra fotografía en la que nos muestra una cirugía enquistada. No es lo mismo la presencia de quistes subconjuntivales a una cirugía enquistada. La cirugía enquistada se caracteriza generalmente por ausencia de vasculatura, una pared de lecho conjuntival muy adelgazada y una velocidad o una capacidad de filtración disminuida. Por lo tanto, estas cirugías generalmente llevan a una falla de la cirugía filtrante. Las características de la pared de la vesícula son muy importantes de valorar y aquí el truco más importante es ver cómo en esta fotografía se logra ver aquí o se delimita muy bien el colgajo escleral. Entonces nos habla de una pared poco gruesa, que eso es lo que buscamos en una cirugía. A diferencia de esta otra fotografía en la que la presencia de una pared más gruesa y más vascularizada no nos permite ver el espacio subconjuntival. Entonces, esta fotografía nos habla de un pronóstico peor para el paciente. La presencia de tejido cicatrizal es siempre en todos los pacientes. Sin embargo, hay dos tipos de tejido cicatrizal, el tejido cicatrizal contráctil y el no contráctil. El contráctil, que está esquematizado en esta imagen, puede estar presente en la zona o en el área epiescleral o intraescleral, es decir, donde está a nivel del colgajo escleral o de la cartera escleral. El tejido cicatrizal contráctil es el de peor pronóstico porque esto lo que va a provocar es una contracción y una adherencia de los tejidos adyacentes, es decir, en este caso del tejido conjuntival y de la cápsula de Tenon con la esclera. O en su defecto, si está presente en el área de la cartera escleral, la adhesión o la adherencia del colgajo escleral con la zona inferior o adyacente a este colgajo, lo que va a provocar una obstrucción del flujo del acuoso, como podemos ver en esta fotografía. Y en este otro esquema vemos el tejido cicatrizal no contráctil. Este tejido cicatrizal no contráctil es un tejido cicatrizal más grueso, pero tiene la característica de que este no produce una retracción del tejido. Sin embargo, como tiene un grosor aumentado, va a impedir la difusión de humor acuoso. Por lo tanto, el aspecto clínico va a ser como el de esta fotografía, que es una vesícula alta, muy gruesa y con baja capacidad de difusión del acuoso. Podemos ejemplificarlo mejor con ayuda de este estudio de ultrabiomicroscopía, en la que vemos que a pesar de que el paso del humor acuoso es libre, es decir, está patente la cartera escleral, el grosor de la pared del quiste no permite que este humor acuoso difunda a través de este tejido y baje la presión intraocular. Entonces, la presencia de acuoso en un quiste, mejor conocido como quiste de Tenon, nos habla de un mal pronóstico para este paciente. Esta es otra fotografía en la que nosotros apreciamos una pared muy gruesa en el quiste del lecho quirúrgico y la presencia de humor acuoso. Sin embargo, este humor acuoso no ha difundido a través de este tejido por el grosor del propio tejido cicatrizal. Cuando nosotros tenemos la presencia de una vesícula plana y gruesa, tenemos que descartar el origen de la obstrucción y generalmente se da a dos niveles. Uno, a nivel del colgajo escleral o de la cartera escleral y a nivel del ostium de la cirugía. Entonces, para nosotros poder valorar el ostium de la cirugía es indispensable realizar una gonioscopía en estos pacientes. De esta manera nosotros podemos ver si la cirugía o el ostium de la cirugía está ocluida por tejido iridiano o simplemente por alguna red fibrosa que se forma en el ostium y que impide la salida de humor acuoso. Si llega a estar ocluido el ostium no por tejido iridiano sino por la propia cicatrización, se puede hacer un tratamiento con jack láser que se conoce como punción, como goniopunción, perdón. Pero si existe tejido iridiano o sinequias anteriores que obstruyan el ostium, el tratamiento sugerido es la cinequiolisis con láser de argón,
que consiste en realizar una serie de disparos en el tejido adyacente iridiano, de tal manera que logremos una contracción de estas sinequias y resulte en la liberación del ostium y entonces permitamos nuevamente la salida de humor acuoso. La cicatrización temprana, que está considerada dentro de las primeras 2 semanas, es algo con lo que tenemos que ser muy agresivos y una vez más tener en cuenta todas estas características de la vesícula. El manejo de estos pacientes incluye no solo medicamentos como los antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, sino la aplicación de masaje, de suturólisis, el empleo transquirúrgico o postquirúrgico de antimetabolitos y de antiangiogénicos. Sin duda, el principal línea de tratamiento es el uso de antiinflamatorios y esto va a depender mucho del uso, de la preferencia de cada médico en el empleo de antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos. Y aquí hay una controversia que se ha suscitado a través de los años, en los que algunos médicos recomiendan el empleo antes de la cirugía y otros no lo consideran así. Sin embargo, existen casos como en esta fotografía en los que la conjuntiva vemos que está muy inflamada, que hay una reacción ciliar importante. En esos casos vale la pena considerar el empleo prequirúrgico de antiinflamatorios. Y otro punto a detallar es cuánto tiempo después de la cirugía vamos a usar estos antiinflamatorios. Y como está demostrado, el proceso cicatrizal tiene una duración en una etapa aguda de 2 semanas y una etapa subaguda o crónica de hasta 3 a 6 meses. Por lo tanto, es recomendable el uso de los antiinflamatorios, ya sea no esteroideos o esteroideos, por lo menos de 2 a 3 meses después de la cirugía. El masaje es una maniobra que se debe recomendar las primeras 2 semanas y que va a ser de gran utilidad para detectar ciertos problemas, como la permeabilidad del ostium, es decir, si no está ocluido el ostium, para saber qué tan apretadas o no están las suturas del colgajo escleral y para valorar las características de la pared de la vesícula. Es decir, nosotros podemos realizar un masaje en una vesícula plana, difusa, como en esta fotografía clínica, que al hacer el masaje se eleva y amplía su área de filtración. Esto nos habla de un buen pronóstico o de una buena filtración de humor acuoso. Sin embargo, muchas veces hay que tener cuidado porque al hacer el masaje se pueden presentar complicaciones como esta. La presencia de sangrado en cámara anterior, que es algo raro, pero que la quería comentar con ustedes. Esto afortunadamente no pasó a mayores, el ifema que se provocó se reabsorbió solo, bueno, con ayuda de antiinflamatorio y no pasó a mayores. La suturólisis es un procedimiento que realizamos con láser de argón y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el objetivo es quemar la sutura de nylon. Sin embargo, si nosotros no lo hacemos con cuidado, no estamos entrenados para este procedimiento, podemos provocar agujeros de la conjuntiva. Y el efecto final de la suturólisis o lo que buscamos es pérdida de la continuidad de la sutura, como podemos ver en esta fotografía, como viene aquí la sutura de nylon y aquí se pierde la continuidad. Esto va a permitir que haya una mayor salida de humor acuoso a través de la cartera escleral y favorece así la formación de la vesícula. El uso de antimetabolitos transoperatorios es muy controvertido. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que en los pacientes que tienen factores de riesgo de alto grado, es importante el empleo ya sea de antimetabolitos o antiangiogénicos para poder así lograr un mayor éxito, una tasa de éxito mayor en estos pacientes. Pero hay que tener en cuenta que estos antimetabolitos no solo nos van a aumentar la filtración, sino que nos pueden llevar a complicaciones como vesículas avasculares, vesículas quísticas, cámaras planas por hiperfiltración y en un caso muy severo y muy raro la presencia de endoftalmitis. Actualmente lo que se está empleando de manera muy frecuente son los antiangiogénicos como un instrumento para modular la vascularización. Esta es una fotografía de un paciente a las 2 semanas de posoperado. Vemos la presencia de una vasculatura importante, la aplicación de antiangiogénico y al mes cómo disminuye de manera importante estos vasos sanguíneos.
y se puede asociar a la maniobra de needling, que consiste en romper todo el tejido cicatrizal subconjuntival con una aguja, como en este paciente de las 3 fotografías inferiores, en donde vemos una vesícula difusa formada. Sin embargo, aquí empiezan a aparecer vasos sanguíneos que no nos favorecen en nada, que nos hablan de que hay un proceso de cicatrización activo, y después de hacer needling y aplicar antiangiogénico, el aspecto final. La presencia o no de Seidel es importante, ya que este fenómeno puede estar presente en el lecho quirúrgico, sobre todo en las trabeculectomías base fornix, o como trasudado en vesículas avasculares. El tratamiento es discutido y sobre todo hay 3 maniobras que se pueden hacer, como la colocación de lente de contacto que cubra la zona por donde está el Seidel, el parche, o sea, es decir, parchar al paciente y lograr una cicatrización de manera natural, o en algunos casos aplicación de láser de argón en la zona donde está el Seidel, para de tal manera lograr una inflamación en la conjuntiva y un proceso cicatrizal. Como conclusión, podemos comentar que el éxito de la trabeculectomía no depende directamente de la cirugía como tal, depende y está encaminada a varios puntos, desde la selección del paciente hasta la planeación de la técnica quirúrgica, es decir, la técnica y el uso o no de medicamentos transoperatorios, así como el planteamiento de las posibles o probables complicaciones o fenómenos cicatrizales que podamos tener en el postoperatorio. Muchas gracias por su atención.